Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el impuesto a la renta y el IVA. Hoy tendremos el privilegio de discutir un tema fundamental en el ámbito tributario. Las diferencias claras entre el impuesto a la renta y el IVA. Nos acompañan dos expertos en la materia, Kenji Ruiz, economista especializada en sistemas fiscales, y Diego Fajardo, abogado tributario. Bienvenidos. Empecemos con una definición básica. Kenji, ¿me podría explicar qué es el impuesto a la renta y cómo se aplica? Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de estar aquí. El impuesto a la renta es un tributo directo que grava los ingresos generados por personas naturales y jurídicas. Esto significa que se basa en la capacidad económica del contribuyente, evaluando cuánto gana después de considerar deducciones legales, como gastos personales o gastos operativos en el caso de empresas. Por ejemplo, si una persona tiene ingresos anuales de 50.000 y deduce 10.000 en gastos permitidos, pagará el impuesto sobre 40.000 restantes. Es importante mencionar que este impuesto se declara y liquida generalmente de forma anual. Eh, Muy claro, gracias. Diego, ¿y qué nos puede decir sobre el IVA? Gracias, Talía. El IVA o el impuesto al valor agregado es un tributo indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. A diferencia del impuesto a la renta, no depende de los ingresos del contribuyente, sino de cuánto consume. Pongamos un ejemplo, si alguien compra un televisor que cuesta $1,000 y el IVA es el 12%, deberá pagar 120 adicionales. Este impuesto se recauda en cada etapa de la cadena de producción y comercialización, pero quien asume el costo total es el consumidor final. Entonces, ya tenemos claro que el impuesto a la renta grava ingresos y el IVA grava consumos. Ahora, Kenji, ¿podrías profundizar en en las diferencias teóricas entre ambos impuestos? Claro, la diferencia teórica más importante es la naturaleza directa o indirecta de estos tributos. El impuesto a la renta es directo porque recae directamente sobre el ingreso o la renta obtenida por un individuo o empresa. Ese tipo de impuesto es progresivo, lo que significa que quienes ganan más pagan un porcentaje mayor. Por otro lado, el IVA es indirecto porque se aplica sobre el precio de los bienes y servicios, no sobre los ingresos de quien los consume. Es un impuesto regresivo, ya que afecta proporcionalmente más a las personas con menores ingresos, quienes destinan una mayor parte de su dinero al consumo. Un ejemplo claro, si tanto una persona que gana 500 al mes y otra que gana 5.000 compra un producto de 100 con un IVA de 12%, ambas pagarían 12 de impuesto. Sin embargo, ese 12 representa una carga mucho mayor para la persona con menos ingresos. Muy interesante. Diego, ¿puedes añadir algo a lo mencionado? Claro que sí. Además de lo que explicó Kenji, también hay diferencias prácticas significativas. El impuesto a la renta implica una obligación declarativa. Quiere decir esto que el contribuyente debe presentar una declaración anual donde detalla sus ingresos, deducciones y el impuesto correspondiente. Esto requiere un análisis detallado y a veces asesoría profesional. El IVA, en cambio, se liquida y paga de forma periódica, generalmente mensual o bimensual, dependiendo del régimen tributario. Las empresas deben actuar como agentes de retención, recaudando el IVA de sus clientes y pagando al Estado la diferencia entre el IVA recaudado y el que pagaron a sus proveedores. Por ejemplo, si una empresa vende productos por 10,000 más un IVA del 12%, se recauda $1,200 de IVA. Pero si compro insumos de 5,000 más 600 de IVA, solo deberá pagar al Estado 600, que es la diferencia entre el IVA recaudado y el IVA pagado. Muchas gracias.
Ahora hablaremos de los desafíos asociados a cada impuesto. Kenji, ¿cuáles crees que son los principales retos para las personas y empresas en relación con el impuesto a la renta? Para las personas, uno de los principales desafíos es entender las deducciones permitidas. Por ejemplo, en algunos países se puede deducir gastos médicos, educativos o de vivienda, pero no todos conocen estas posibilidades, lo que puede llevar a pagar más de lo necesario. En el caso de las empresas, el principal reto es la correcta planificación fiscal. Deben proyectar sus ingresos e egresos de forma adecuada para optimizar el pago del impuesto y evitar sanciones. Además, los cambios frecuentes en las normativas fiscales pueden complicar la tarea de mantener el día. ¿Y qué hay del IVA? Diego, ¿cuáles son los retos asociados? En el caso del IVA, el principal reto es la gestión de las facturas, para que las empresas puedan usar el crédito fiscal y reducir el monto a pagar. Deben contar con facturas válidas y cumplir con los requisitos legales. Esto puede ser complicado, especialmente para pequeños negocios que no cuentan con sistemas automatizados. Otro desafío es el control de evasión. Al ser un impuesto que se paga en cada transición, algunas empresas pequeñas o informales pueden evitar emitir facturas para no declarar el IVA, lo que afecta a la recaudación fiscal. Muy bien. Ahora, para cerrar este conservatorio, me gustaría que cada uno comparta un ejemplo práctico que resuma estas diferencias. Kenji, empezamos contigo. Claro, supongamos que Juan es un profesional independiente que gana 40.000 al año. Después de deducir 10.000 en gastos personales, su renta imponible es de 30.000. Si la tasa de impuesto a la renta es progresiva, con un 10% para los primeros 20.000 y un 20% para el resto, Juan pagará 4.000 de impuesto. Ahora, si Juan compra una computadora para su trabajo por 1.000 más IVA, deberá pagar $120 adicionales. La computadora no afecta directamente su renta imponible, pero el IVA es un costo que debe asumir para el momento de la compra. Excelente ejemplo. Diego, tu ejemplo, por favor. Digamos que una empresa vende productos por $50,000 al mes, cobrando un IVA del 12%, lo que equivale a $6,000. Si esta misma empresa compró insumos por $30,000 más un IVA de $3,600, solo deberá pagar al Estado 2,400. ¿Qué es la diferencia entre el IVA recaudado y el IVA pagado? En cuanto al impuesto a la renta, si esta empresa tuvo una utilidad neta de $10,000 en el año y la tasa es del 25%, deberá pagar 2,500 en impuesto. Aquí se ve cómo el IVA afecta las transacciones individuales, mientras que el impuesto a la renta se aplica a las utilidades acumuladas. Muchas gracias a ambos por sus valiosas aportaciones. Creo que hemos logrado clarificar las diferencias entre estos dos impuestos, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Este ha sido un diálogo muy enriquecedor. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.